9:33 de la mañana y como habíamos anunciado, ya tenemos con nosotros en piso al primer invitado, en este caso primera invitada de la mañana, la doctora Flavia Coelho, que bueno, va a tener que soportar las preguntas que haga esta pareja de periodistas. ¿Cómo estás, Flavia? Buenos días. Muy buenos días. Muy bien, realmente en el tramo final de la campaña, que se ha intensificado mucho por estos días, por supuesto. Venimos recorriendo el departamento ya por cuarta vez seguramente, ayer en la ciudad de Lascano, directo a La Paloma, después para Rocha. Hoy vamos a pasar toda la jornada acá. Al salir de acá tenemos reunión con ADEOM, que nos ha invitado muy amablemente y vamos allí a concurrir para estar conversando, pero cerrando también lo que fue nuestro plan de campaña Tu Palabra Vale, que fue una amplia consulta ciudadana que nos permitió tener un panorama completo de todo lo que preocupa a las familias del departamento, más allá de lo tangible que son las calles, el alumbrado, el alcantarillado, en fin, las obras de infraestructura. Hay otros problemas que también preocupan, generan la necesidad de que los gobiernos departamentales y municipales también elaboren iniciativas para dar respuesta a otros problemas que son propios de este tiempo o son viejos pero se han agravado mucho. Y también hemos tenido muchas reuniones con gremios, con organizaciones de vecinos. Realmente hemos recorrido mucho, hemos estudiado mucho y hemos generado propuestas que van en el sentido de resolver o de atender esos problemas que Rocha tiene en este momento. Y porque, o sea, en esto no sos una profesional, o sea, sí te gusta de por vocación, viene de la elección anterior, pero ¿cómo te sentís cuando termina el día? Porque debe ser un desgaste físico bastante importante. Sí, sobre todo en los últimos días, ¿no? Pero uno no puede improvisar en esto, tiene que tener una planificación, esto se hace con muchos meses de anterioridad. Por supuesto que después sobre el tramo final, el cronograma que uno tiene armado, se desborda, se empiezan a agregar cosas, reuniones, solicitudes de entrevistas, en fin, y las actividades exceden a veces el horario que uno tiene disponible. Y claro, el cansancio físico creo que es normal, es natural, pero es así. Acostarse tarde y levantarse tempranito. Pero es así. Más allá del mano a mano con la gente, con el trabajo de Tu Palabra Vale, del trabajo que ustedes presentaron hace unos días, dime con cuántas, si te quedó algún gremio, alguien con quien hablar de distintos sectores, agropecuario, sé que estuviste en Lascano con los centros comerciales. ¿Qué te faltó, con quién te faltó charlar en la agenda? ¿O porque no te pidieron agenda o porque, mira, me queda debe? No nos quedó ningún sector. Nosotros pensamos, bueno, acá es importante hablar con operadores turísticos, hablar con pescadores, hablar con pequeños y medianos empresarios, con microemprendedores, hablar con el sector agropecuario, hablar con la gente, que también te da una mirada, porque no hay muchas organizaciones en el departamento, son pocas en cada sector de los que mueven la economía. Y a veces hay que tener un panorama de lo que individualmente piensan los vecinos o grupos de vecinos, o recorrer un barrio, ir a otro. De una localidad a otra cambia enormemente la demanda, las aspiraciones, las necesidades, ideas que también a veces quienes viven en un problema tienen ya una solución o una idea de por dónde tienen que ir las soluciones. En ese sentido no nos ha quedado nada y además creo que este plan de campaña, distinto a lo que hacen los demás candidatos, que también está muy bien y no tengo por qué hacer apreciaciones en ese sentido, pero no es solo golpear la puerta para sacarme la foto, saludar y decir que soy candidata, que está muy bien, sino que preguntarle a esa persona, bueno, en lo que hace a la gestión municipal, alumbrado, tenencia responsable de animales, tránsito, limpieza, ¿cómo está el lugar donde vives? Y después los temas nacionales que también allí nosotros creemos que tiene que haber un rol de mayor incidencia departamental y municipal. La salud, un tema altísimamente sensible, la seguridad también de enorme sensibilidad y afectación en el estado de ánimo de los rochenses, y la educación. La educación es un tema central para pensar en los empleos del futuro, para retener los empleos que tenemos ahora, capacitación para el trabajo y educación formal. Ahí vemos tres grandes líneas para trabajar que salen de estas charlas, ¿verdad? De que la gente te dice, no importa si te vota o no te vota, pero te da hace la información. pasar, se sienta contigo y te empieza a contar. La pregunta, más allá de que conocemos los números oficiales y más o menos tenemos un panorama de la situación, pero tú que has recorrido, ¿cómo está la pobreza en Rocha?
¿Hay mucha, hay poca, está mejor, está peor? Hay mucha pobreza, mucha desinformación con respecto a los caminos para buscar ayuda. Hay gente que te dice, bueno, estoy pasando mal, la contribución inmobiliaria me tiene muy ahogada, no conocen los mecanismos de exoneración, no conocen los derechos. Los microemprendedores que a veces por no tener trabajo salen a vender un producto, salen a vender un servicio, el peso tributario es enorme, no los deja despegar, no les permite formalizarse. Los pequeñísimos empresarios a veces te dicen, bueno, tengo una habilitación por 3 meses, por supuesto que abro todo el año, ¿cómo voy a cerrar? ¿De qué voy a vivir? Esa es la realidad que tenemos. El subempleo en Rocha es algo realmente que se ha extendido mucho, trabajos que son con una remuneración bajísima, de corto tiempo, la gente trabaja salteado, entonces eso también da un estado, una sensación de inseguridad, que uno no puede proyectar su vida hacia el futuro. ¿Cómo nos proyectamos? Con una familia, con un trabajo. Bueno, ese horizonte de decir, me siento seguro, de este trabajo voy a hacer una capacitación y voy a aspirar a otro puesto, esa proyección a futuro hoy no está. Por la safralidad, ¿no? Los ciclos de la naturaleza, los empleos que están asociados a la temporada turística. La propia Intendencia incide en eso con contratos de 4 meses, no propicia otras soluciones laborales, y eso nos hace vivir en una provisoriedad que también altera el ánimo, tiene que ver con el estado de agresividad que tenemos muchas veces. Y la presión del Estado tiene mucho que ver también, ¿no? Sí, mucho que ver, Es muy porque alto. además hay una fantasía de una falsa oposición entre trabajadores y empresarios, y Rocha está muy lejos de esa realidad. Acá los grandes empresarios son el 0, algo % de la actividad empresarial del medio. El 89% de la actividad comercial está representada por microemprendedores, que a veces es una sola persona. Después hay otro porcentaje de pequeños y medianos empresarios, y los grandes que realmente no mueven la aguja. Y allí hay un planteo de parte del Centro Comercial e Industrial de Rocha de una desaceleración de la economía muy fuerte en estos últimos 2 años, que ha generado despidos, un 40% de despidos, y plantean alguna revisión en los tributos totalmente atendible, porque nosotros vimos y lo calculamos y vimos en el presupuesto cuánto impacta renunciar a cobrar tal o cual tasa. Entonces hay que hacerlo con mucha responsabilidad para después decir, voy a hacer 1000 cuadras de tal cosa, voy a hacer, ¿verdad? Claro. Y realmente no es significativo, y va a contribuir a que miles y miles de emprendedores se formalicen y se vuelvan contribuyentes, que es lo que la Intendencia necesita. Es una cadena que, estudiándola y planificándola, realmente nos va a beneficiar a todos, a la Intendencia y a la gente, que no quiere estar en negro, nadie quiere estar en negro, pero resulta que hay emprendimientos que tienen que estar o parcialmente en negro o totalmente. Y si no, no funciona. Y si no, no funcionan. Flavia, ganas la elección y ingresas a la Intendencia. Te encuentras con una caja que te permite moverte para luego ver cómo se mueve la economía de esa Intendencia. ¿Qué son las primeras cosas que se te ocurre que va a hacer Flavia Coelho en cuanto asuma la Intendencia si gana? Hay que ajustar algunas prioridades, porque la Intendencia tiene ingresos, tiene un déficit importante, pero con una administración ordenada y con las prioridades claras, las cosas van a volver a su cauce. Nosotros tenemos sueldos muy importantes en la Intendencia de direcciones que no han mostrado ni un solo resultado positivo para la sociedad. Quizás se crearon con muy buenas intenciones, pero hay que sustituirlas porque realmente no tienen sentido. Entonces hay que cambiar las prioridades y reordenar el gasto y orientarlo hacia los objetivos de desarrollo que tiene que tener un gobierno departamental. Algunas de estas cosas ya las hemos empezado a trabajar. Por ejemplo, el trabajo está en el centro. Primero, los funcionarios municipales, con los que vamos a compartir algunas cosas hoy, que necesitan una jerarquización, una capacitación para mejorar la calidad del servicio, una valoración distinta. Pero en la capacitación para el trabajo, ahí nosotros tenemos un problema gravísimo, lo conversamos con el ministro de Trabajo, con las autoridades de INEFOP, porque no queremos cursos que no tengan nada que ver con las áreas que tienen salida laboral en el departamento. En Cebollatí se estudia tejido, macramé, inglés, y los gurises dicen, por acá el empleo pasa por el desarrollo rural.
Eso es lo que necesitamos. Entonces, cuando viene el ministro, le entregamos un documento, un trabajo que hicimos, para que los cursos que vengan a Rocha urgente se vinculen con los servicios turísticos, con la construcción, con la tecnología, que ahí tenemos un problema muy serio en la población un poco más adulta, que para retener los empleos que tienen que incorporar herramientas tecnológicas. Con la actividad de la pesca, porque hay muchos pescadores que, como no viven de esa actividad, porque no les da para sobrevivir, empiezan a migrar a otros oficios, a la construcción, por ejemplo. Y es un saber que se está perdiendo. En desarrollo rural también. Tenemos que generar capacitaciones en lo inmediato y tenemos que pensar también en un anexo de la escuela agraria en Lascano, para Cebollatí, para San Luis, para Velázquez y para los lascanenses. Porque el empleo pasa por ahí, no hay nada que inventar. Tenemos todo, tenemos los recursos humanos, hay un saber que no está calificado, pero tiene que haber una apuesta al conocimiento en todas las áreas que tienen demanda de trabajo, pero muy importante, muy Seguimos fuerte. con la estructura de matemática, física, inglés y no nos vamos a darles el conocimiento que realmente necesitan en algunos casos. Y además yo creo que son dos caminos que tienen que ir en paralelo. Una pareja muy joven que elegimos para conversar en Cebollatí, había una familia, nosotros dijimos, queremos hablar con ustedes dos chiquilines que estaban allí. Explicarles, es importante estudiar filosofía, estudiar literatura. En esa etapa de la vida no lo comprendemos más adelante, porque esas cosas nos ayudan a comprender el mundo en el que vivimos y son muy importantes para el desarrollo humano. Pero ellos lo que quieren es algo vinculado con el desarrollo rural. Yo no me quiero ir de acá y lo que hay en el centro cultural no me ayuda a encontrar trabajo. Entonces hay que desarrollar las dos cosas, pero el Estado no puede desatender esto otro. Los estudios secundarios son muy importantes. Ahora, si los jóvenes no se ven reflejados en oportunidades, no ven que su futuro pasa por quedarse en el departamento, porque acá tenemos cosas para hacer, hay que irse a Montevideo. Bueno, nosotros creemos que la apuesta pasa por otro lado, como el dejar de estar soñando con enormes inversores que van a venir y nos van a salvar a todos. No, pueden generar y dinamizar la economía, claro que sí, hay que generar condiciones para que vengan, apoyarlos en todo, pero no nos van a salvar. Los que nos van a salvar son los que ya están, los que están remando todo el año, pagando impuestos, dando empleo y tratando de sobrevivir ellos con un trabajo también. Ese es el impulso que hay que... Hay dos ejes en la campaña que estoy tratando de recordar que no aparecían tanto en otras campañas políticas. Una es bienestar animal, que no estaba y empezó a aparecer en todos los candidatos, y lo otro, salud mental. Sí. Estos dos ejes temáticos aparecen en común, no solo en los candidatos a la Intendencia de Rocha, sino en todo el país. ¿Ha cambiado algo? Ha cambiado. Que estas dos temáticas están en la agenda. Sí. ¿Cuáles son las propuestas de Flavia Coelho con respecto a estos dos puntos? A mí eso me alegra, que los dos temas estén. Uno ve que a veces son titulares y no hay profundidad ninguna y no se conoce del tema, ni se tienen propuestas pensadas. Simplemente se plantea que hay un problema y que vamos a trabajar. Pero ¿qué vamos a hacer? No lo veo con claridad en nadie. La salud mental es un problema que nos acompaña desde que la sociedad humana existe como tal. Pero nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, caminamos más silenciosamente por esos problemas. Pero todos en algún momento de la vida nos hemos sentido mal o hemos reflexionado algunas cosas que tienen que ver con cosas que son inherentes a la condición humana. El tema es que ahora los jóvenes, las generaciones más jóvenes, por suerte, o por lo que sea, quieren hablar. Sí. Y quieren hablar de estar mejor y quieren cura también. Entonces eso impone un tema, lo imponen los centros educativos, lo imponen en el seno de las familias, y ya los más grandes empiezan a pensar, bueno, yo también necesito rever esta situación y necesito ayuda. Y voy a ACE y hay un psiquiatra para todo el departamento. Entonces, ¿qué puede hacer un gobierno departamental con respecto a eso? Reconociendo que es un cometido del gobierno nacional. Lo primero, plantearle este problema al gobierno nacional, por supuesto. Pero puede crear algunas experiencias. Montevideo tiene una experiencia en un programa de salud mental comunitaria que no sustituye los tratamientos de ACE, de los privados, pero sí opera como contención, como acompañamiento, y realmente baja la ansiedad, baja la angustia y hace
sentir que tanto la familia como esta persona puede transitar ese tratamiento hasta la cura con otra calidad, ¿verdad? Con otro optimismo, con otra fortaleza. Y son grupos de apoyo con orientación profesional, que Rocha tiene recursos humanos para eso, que juegan un enorme rol, un rol de un enorme impacto en esta persona y en todo el entorno que se ve afectado por ella. Ahora, no olvidar que no podemos tener un psiquiatra para todo el departamento. Lo hablamos con la ministra de Salud cuando vino acá. Acá esto es un drama. No solo la carencia de medicamentos, que se resuelve con buena administración y con recursos económicos. Pero este otro problema es estructural. Es nacional, prácticamente. Es nacional. Tenemos médicos, una tasa muy alta de médicos por habitante, pero están todos en Montevideo. Entonces ella nos decía, nosotros vamos a generar, y hoy de mañana veía algún anuncio en ese sentido con respecto al Hospital de Clínicas y su descentralización, que las prácticas, las residencias, se hagan en el interior, porque eso está demostrado que cuando lo hacen en el interior, el médico se queda. Hay grandes posibilidades de que se quede a vivir en el interior. Y tenemos que generar una estrategia en el mediano y en el largo plazo para que eso sea así. Que también es un tema económico. Hay que caminar juntos. Se queda si la remuneración le da como para quedarse, si no... La remuneración y otros servicios también, opciones culturales, opciones deportivas. Sí. Hay otras cuestiones que también nosotros hemos indagado mucho. ¿Por qué no quieren venir con este sueldo? ¿Por qué? Y bueno, porque tienen otras opciones en Montevideo que acá todavía estamos atrás. Pero sobre todo estamos atrás en algo que no habla muy bien del sistema político rochense, y con la honestidad que uno tiene que tener, hay que decirlo y hay que plantearlo. En todos los partidos hay gente muy valiosa, pero no todos tienen la capacidad de entenderse con los que piensan distinto. Entonces, eso es un freno en el avance que nosotros necesitamos. En el turismo nosotros tenemos que generar 1, 2, 3 puntos de acuerdo que no tengan cambios, gane quien gane. Porque no podemos estar en un tembladeral, que alguien diga voy a Rocha o no voy a Rocha. Porque capaz que dentro de 5 años las reglas cambian, las calles están llenas de pozo, nadie se ocupa del alumbrado porque hay una guerra entre este y el otro. Esa falta de madurez, esa falta de jerarquía que tiene nuestro sistema hoy, nos perjudica. Cuando la legislación dice, para estos temas se necesita una mayoría especial, le está dando la responsabilidad a quien gobierna de que sepa acordar con otros, tiene que acordar con la oposición. Para eso no pueden haber insultos, agravios, ofensas y este clima de discusiones inútiles, inconducentes, que no resuelven nada, que simplemente sirven para alimentar el ego de algunos, y otros departamentos van mucho más adelante que nosotros porque comprenden esto. Brevemente, porque se nos va a estar yendo tiempo. Me faltó la respuesta de bienestar animal. Es lo que le iba a preguntar. Sí. Es la que le iba a preguntar. Soy hincha de... Yo también. A ver, a eso iba. A ver, se han planteado refugios, se han planteado un montón de cosas. Muchos de ellos han funcionado bien, otros regular, otros mal. Han habido inconvenientes, pero todo camina hacia ir solucionando ese problema. ¿Qué plantea Flavia Coelho? ¿Son solo refugios o hay que hacer una campaña de adopción responsable? Igual que las castraciones. Lo primero es que querer mucho a los animales no significa que uno esté capacitado para gestionar y estar al frente de un departamento que tenga esa responsabilidad desde la intendencia. Exacto. Una cosa es una cosa y otra cosa es saber gestionar. Hay organizaciones en el departamento que tienen una amplísima experiencia, trabajo, conocimiento y ganas de hacer cosas, y hay que trabajar con ese asesoramiento. Yo tengo la experiencia en el 2020 de haberme encontrado con una situación que no sabía bien cómo resolver. Lo primero que hice fue llamar a una ONG. Díganme cómo salgo de esto. Porque a mí me encantan los perros, los quiero, pero otra cosa es saber resolver cómo alguien que, por ejemplo, tiene un problema de salud mental, ama sus mascotas, pero las tiene atadas con una cuerda cortita, pasando hambre, sin agua. Algo hay que hacer, y hay gente que sabe qué hacer. Entonces, hay que proponer un trabajo conjunto. Los refugios, según el asesoramiento que nosotros tenemos, pueden ser una salida para lo inmediato, pero no es una salida permanente, ni hay que fantasear con hoteles para perros y cosas similares, no. La adopción responsable es el camino. La tenencia responsable también. Tienen que haber campañas de sensibilización muy importantes, y si uno tiene mascotas o más de una, bueno,
tiene que saber que tiene que estar dentro de su propiedad y en determinadas condiciones. Si yo suelto a mi mascota a la vía pública, soy responsable de todo lo que suceda ahí. Y en eso el Estado necesita una presencia mucho mayor, de hacernos responsables de lo que hace nuestra mascota. Pero la adopción responsable, una buena campaña de adopción, tiene resultados fabulosos, realmente. Ahora, el Estado tiene que plantarse en esas 3 líneas de trabajo. Hasta del punto de vista mental. Claro. Sí, asociado con lo otro. Sí. Una adopción responsable con un niño con alguna problemática puede ser una canalización de un problema. Altamente beneficioso puede ser. El tema importante, perdón, es que tiene que ser el gobierno o la autoridad tiene que ser más duro con las penas de aquellas personas que, como tú decís, sueltan su perro a la calle o sueltan su perro en el campo, va y le mata al vecino 14 ovejas o muerde a uno en la vía pública. Entonces tiene que hacerse responsable el dueño del perro de eso. Mientras no haya algún tipo de multa o de pena importante, eso no se va a frenar. Eso no se va a... exactamente. O con una previa campaña educativa muy fuerte anunciando que esto va a suceder. Exacto. Ahora, los refugios tienen que ser lugares de pasaje, ¿verdad? Transitorios. Para recuperación, porque el abandono y el maltrato animal son cuestiones terribles también, que impactan, que conmueven, que interpelan. La crueldad humana a veces alcanza niveles inaceptables, entonces tiene que haber un lugar también de pasaje, ¿verdad? Pero no puede pensarse como un lugar de estadía permanente. 2 minutos para decirle a la gente por qué tiene que votarte. Bueno, nosotros invitamos a que la gente nos vote porque hemos trabajado mucho en el departamento, conocemos los problemas, conocemos a nuestra gente, tenemos propuestas que van en función de esos problemas y tenemos un planteo de una política con un estilo diferente y con un encare que nos va a permitir levantar banderas comunes detrás de las cuales todos podamos agruparnos. Y no digo esto porque hoy sea 8 de mayo y el domingo hayan elecciones. Tenemos un trabajo que avala que nosotros realmente sabemos construir con otros que no piensan como nosotros en aras del interés general. Nosotros trabajamos en medio de una pandemia y con una campaña electoral en el medio y salimos airosos, sin enfrentamientos, pero con mucha firmeza tomando decisiones, reordenando la parte económico-financiera de la Intendencia en aras de objetivos que pasaron a ser los centrales en medio de una crisis económica fruto de la pandemia, por supuesto, y lo hicimos muy bien. Y si este departamento no empieza a tener una mirada de trabajar en pro de la prosperidad, detrás de la pesca, detrás del turismo, detrás de las pymes, de los microemprendimientos y del desarrollo rural, no va a haber despegue posible. Y eso en gran parte depende del perfil de quienes somos candidatos o candidatas a la Intendencia. Una conducción que tenga esas características es la llave para la prosperidad y la recuperación de derechos en Rocha. Flavia, muchísimas gracias. Esta noche el acto del Frente Amplio si el tiempo lo permite, aquí. Me lo acaban de confirmar, se hace en la Sociedad Agropecuaria. Bueno. ¿Ya se cambió? El tiempo no nos permite, entonces. Vas a ver que yo cuando lleguen las 2 de la tarde ustedes me van a decir. Yo me acuerdo de No nos invitaron, sí, pero queríamos festejar igual. No? Feliz cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de la doctora Coelho. Hoy el cumpleaños. Con la pobreza de la rueda. No se vio el plato, pero explique, porque el servicio de confitería, está en aquella. Ahí. Vaso de agua y un bizcocho. No. Estamos austeridad total acá. Si no, tenemos que cuidarte la silueta. Austeridad total. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Gracias por la visita. Han sido muy amables. Y que culmine el día de cumpleaños con una buena jornada. Sinceramente me había olvidado de que estaba cumpliendo años. Me lo recordó mi madre esta mañana. ¿Cómo será la cosa? ¿No? ¿Viste lo que hablábamos los otros días de las mamás son las mamás? La mamá es mamá. Mamá es mamá. Mamá. Señores, hacemos la pausa. Enseguida estamos de vuelta en la rueda del café.